el don de la vida, por estas clases, Señor, que están siendo de mucha ayuda para aclarar vicios que llevamos, Señor, quizás desde que fuimos engendrados y también nos das el don de las virtudes, porque al ir practicando, a ir dejando el vicio, vamos practicando las virtudes. Te damos gracias por ese amor infinito y esa misericordia que nos tienes, porque jamás te vuelves a acordar de nuestros vicios, Señor. Hoy te consagramos esta clase, cada alma que estamos aquí, aquellos que no pueden estar, pero que van a ver esta clase después, Señor. Te las consagramos, entregamos y te seguimos pidiendo, Señor, que nos ayudes con estos vicios, porque nuestra meta, Señor, es el cielo. Y todo esto, Padre hermoso, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de nuestra Santa Hildegarda de Bingen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias por esa oración tan bella. Bueno, como sabíamos y les queremos también pues dar em, la noticia ya. Gracias a Dios ya conseguí a alguien que me ayude a subir las clases para que no se demore tanto. Porque, ay Dios mío, para que no se demore tanto, entonces salió por ahí un voluntario. Pero, pero entonces hoy vamos a ver la última clase de la cólera. Listo, espérenme un minuto. O sea, este vicio, Dios mío, lo que les decíamos, yo sé que fue muy largo, pero es que vale, o sea, uno que le corta esto, nada, ¿cierto? Entonces, No. o sea, Mientras se prepara, ¿te preparas, Mari? ¿Puedo decir algo? claro, cuenta. Sí, mientras te preparas. Y como va a ser de comentarios, sé que le escribieron a Mari, también me han escrito a mí de una charla que tuvo el padre Olivera y con la señora Lorena Loarca, que quieren que comentara yo algo, que también le han escrito en el chat a Mari, pero sé que está muy ocupadita y quizás no lo miró. Y bueno, no hay nada, no hay mucho que comentar. Ya lo habíamos dicho desde la tercer clase, me parece que Mari dijo, ¿verdad? De lo que está, ya las cosas que no son buenas que tiene el doctor Estrelo, lo hemos ya analizado, lo hemos visto y que yo les digo que a Mari Luz lo que está haciendo es algo hermoso porque ella se está enfocando en vicios y virtudes según Santa Hildegarda. Y ella lo dice bien claro, esto lo digo yo, esto lo dice la Santa. Entonces aquí no hay nueva era, aquí no hay nada que no venga del Espíritu Santo a través de Santa Hildegarda de lo que Dios le está dando a Mariluz. Y que no tengan esa preocupación, que vamos bien y seguros porque el Espíritu Santo nos lo revela, el Espíritu Santo nos lo dice. Cada quien se va a formar su propia opinión del señor Estrelo, doctor Estrelo, pero nosotros vamos a formarnos lo que el Espíritu Santo nos vaya enseñando y nos vaya regalando. Y esto es para nuestra santidad. Eso Amén, nada más les quería amén. comentar. Muchas gracias, Angelito. Sí, miren, eso ya lo habíamos mencionado como en las tres primeras clases, amigos. Toca, toca adelantarnos, ¿sí? Pero sí, sí lo dejamos súper claro, ¿sí? A ver, el doctor Strilo igual es un gran instrumento de Dios, ¿no? Lo que pasa es que obviamente él tiene muchas cosas que, pues, que no son doctrinales, pero son un gran instrumento a nivel médico, es un gran instrumento, incluso a nivel psicológico es un gran instrumento, pero nosotros no nos hemos basado tanto en el doctor Strilo acá porque, pues hay mucha gente que hasta ahora está en iniciación a Santa Aldegarda y digamos que puede ser confuso, ¿sí? Pero les queremos recordar que todo lo estamos basando en los méritos de la vida. De hecho, justo por ese inconveniente, a pesar de que yo sí muchas cosas las miro en los libros del doctor Strilo, justo para evitar inconvenientes, todo lo hemos basado en los méritos de la vida. O sea, esto es copia y pegue y después interprete, ¿cierto? Entonces, pues para que no vaya a haber ninguna confusión. Y obviamente esto es un curso de psicoterapia, entonces pues les tengo que interpretar también desde la parte mental para lo que dice Santa Hildegarda. ¿Listo?
Bueno, entonces, aquí habíamos quedado en la última parte de la cólera. Entonces, recordemos que son 33 vicios que nos habla Santa Hildegarda, que se dividen en cuatro partes, que más o menos están en las tres, no me acuerdo qué clase exacta. 35, 35. Sí, Dice 35, 35, eso. 35. Son 35, perdóname, 35 vicios que se dividen en cuatro grupos. ¿Listo? Según las etapas de la vida, todo esto que ya lo habíamos visto durante las primeras clases. Y estamos finalizando, nos queda este, creo que uno o dos vicios más del primer bloque de vicios. ¿Listo? Entonces, pues todavía no hemos visto la virtud contraria a la cólera. Em, Esta es la última clase de la cólera, ha sido el vicio que hasta el momento pues más clases se nos ha ido, pero pues vale mucho la pena y la verdad es que hay muchas familias en este momento destruyéndose por la cólera. Y la cólera también, como lo hemos mencionado, se alimenta de otros vicios, ¿no? O sea, tiene muchos vicios encajados. Entonces, por eso también ha sido tan largo. Listo, entonces, hoy habíamos dicho que va a ser la clase, o sea, ya es la última parte y acá decimos esto. Nuevamente les recuerdo, esto verde en la metodología que vamos llevando es tal cual lo que nos dice Santa Hildegarda en los méritos de la vida sobre la cólera y de ahí para adelante es lo que dice Mari interpretando lo que, o sea, lo que pasa en el vicio. ¿Listo? Entonces, la cólera que está en cierto modo en el corazón del diablo desea revolver las cosas del cielo. Esto es lo último que nos dice Santa Hildegarda de la cólera. Ya hemos visto en las otras tres clases anteriores en donde se gesta el comportamiento espiritual, el comportamiento incluso psicológico, físico, todo eso de la cólera, cómo es el espíritu, las penas de purificación en el purgatorio, todas estas cosas. Y ya lo último que ella ve como tal de la cólera es cómo se gesta en el corazón del enemigo. Ya hemos visto que o sea, que de pronto como seres humanos nos va a disgustar muchas cosas en clases pasadas y que por eso Dios separa la cólera en la que se engendra en el odio a la cólera pues humana. Pero entonces, ¿qué nos dice Santa Hildegarda? Que una persona con el corazón completamente encolerizado, pues se le revuelve el discernimiento y ya no se sabe qué viene del cielo y no se sabe qué viene del enemigo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que es, eso viene del demonio, eso viene, y todo es Satanás, Satanás, Satanás en su lucha espiritual, pero ¿qué viene de mí? ¿Sí? O sea, ¿y dónde está mi lucha para el cielo? Entonces aquí no lo voy a leer todo porque es muy largo, o sea, vamos a leer como siempre pues la interpretación, pero les invito a que puedan leerlo ustedes, ya igual estamos muy próximos a subir todos los PDFs a la biblioteca virtual. ¿Listo? Entonces, pero puntos claves. Entonces, la cólera en efecto es un vicio grave que está pues en el corazón del enemigo, en donde el hombre enojado huye de la bendición de Abraham, que obedeció todos los mandamientos de Dios con la voluntad de cumplir el bien. Esto es muy importante porque una persona que lo nubla la rabia ya no le importa cumplir el bien, simplemente le importa que se haga su voluntad. Eso ya lo hemos visto pues en las clases anteriores de ese vicio, pero una persona nublada por la rabia ya no sabe discernir cuando estoy destruyendo. Ya hay gente que dice, no, pero es que necesito hablar para arreglar esto, sí, pero con el corazón encolerizado, tú no vas a saber cuando estás construyendo y cuando estás destruyendo. Ese punto de discernimiento se va. Y de hecho, si uno se va a la parte neurocientífica, una persona que está cegada por la ira también empieza a tener comportamientos donde la corteza prefrontal ya no piensa igual, donde el hipotálamo empieza a mandar señales también en donde ya no deja pensar de la misma manera. Entonces, por eso es que se une la parte mental con la parte espiritual. Y aquí dice, el hombre enojado corre cualquier brizna de virtud y devora todo lo que germina. Es decir, que muchas veces nosotros podemos esforzarnos demasiado por engendrar virtudes, ¿cierto? Por engendrar pureza, por engendrar amor, por engendrar servicio, pero el hombre con el corazón encolerizado pierde tanto la razón, tanto a nivel espiritual como a nivel neuronal, que tal vez por un solo momento de rabia es capaz de destruir todas las virtudes que ha germinado.
cuántas veces en una familia, cuántas veces en una pareja, incluso con los trabajadores, los que son independientes, llevan construyendo confianza mucho tiempo, llevan construyendo amor y una sola palabra destructora puede llegar a generar grietas que ya rompen completamente la dinámica del amor, de la confianza en las relaciones. Entonces, a eso es lo que se refiere, que hay gente que, o sea, que dice, pero es que no todo se puede destruir por esto. O sea, hay veces que sí. Hay veces que yo puedo durar años construyendo una relación bonita y por una sola palabra mal dicha, por una acción, por una mirada, se pueden empezar a generar grietas que de pronto pues ya va a ser mucho más difícil volver a recobrar. Entonces, todas estas cosas las vamos a ver en la interpretación. ¿Listo? Entonces aquí dice, la cólera en cierto modo está en el corazón del diablo. Ella lo dice. Entonces, ante el de Garda dice que no toda ira es diabólica, ya lo habíamos dicho, o sea, la rabia también es humana, pero distingue la cólera pasajera y la cólera convertida en hábito. La gente que usted no sabe cuándo está de mal genio o es que se levantó así, ¿cierto? O sea, que lo que nos decía Angelito la vez pasada, que su rostro, tú nos contabas, tu rostro reflejaba que como malestar todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí está, o sea, hay la persona que todo el tiempo vive con rabia en el corazón, que vive enojada con la vida, que vive en virtud de no agradecer, pues se le va a ver en el rostro. Entonces, ¿por qué aquí se refiere a que la ira se transforma en odio, resentimiento y destrucción, pero la relaciona con el enemigo porque generalmente pues hay una rebelión contra Dios, es decir, como que ya la misma rabia no me deja ver la voluntad de Dios, es como no me importa. Y eso, fíjense que es tan triste porque por eso es que la rabia nos lleva a muchas otras cosas. Yo he visto personas en consulta tan absorbidas, por ejemplo, por la lujuria. Y uno va a ver la historia y como siempre lo hemos dicho acá, el odio y la rabia mal llevada vienen de un dolor malsano. Y uno va a ver, y hombres, mujeres, me han dicho, Mari, yo empecé a acostarme con todo el mundo porque tenía tanta rabia con la herida que me hicieron cuando estaba adolescente, tenía tanta rabia de saber que fui abusado, tenía tanta rabia con, o sea, de saber que jugaron con mi corazón, que pues no sé en qué momento también empecé a jugar con el corazón de los demás. Y por eso es que Santa Hildegarda dice, es una rebelión contra Dios, porque la persona llena de dolor malsano, la persona llena de rabia es capaz de nublar incluso lo que está bien y lo que está mal dentro de su corazón, simplemente por desfogar esa rabia. Es el rechazo al amor. O sea, hay gente que vive con heridas tan profundas que no, que ya, o sea, es como que me incomoda el amor, me incomoda. Yo tenía un profesor en la universidad que nosotros teníamos clase los lunes a las 6 de la mañana. Y yo llegaba como, buenos días, profe, Dios lo bendiga. Y un día este hombre se me revela. Y me dice, ¿usted no le da fastidio estar todo el tiempo tan feliz? ¿Usted no le da fastidio simplemente levantarse los lunes a las 6 de la mañana? Y él me decía, Mariluz, la vida no es tan perfecta. O sea, no tienes que llegar feliz siempre. Y yo, o sea, yo lo miraba y a mí me causaba un dolor. Yo decía, usted, o sea, este hombre está con el corazón lleno de muchas cosas que seguramente está sufriendo mucho. Entonces él me decía, usted me cae muy bien, pero me cae muy mal, así de frente, ¿sí? Y me decía, usted me cae muy bien, pero me cae muy mal, porque es que a mí me encoleriza, y me lo decía así, demasiado verla a usted como que todo es amor, no todo es amor. Me decía, no todo es Dios. Yo me quedé mirándolo a los ojos y yo le decía, usted está bravo con la vida, está bravo con Dios, ¿con quién está bravo? Me decía, yo no creo en Dios. Yo le decía, yo creo que usted cree en Dios más que yo, pero usted está peleado con Dios. ¿Qué le pasó que usted no ha podido sanar? Y ese hombre empezó a llorar y a llorar y a llorar y a abrir su corazón, ¿sí? Y él decía, ahora entiendo por qué tengo tanto rechazo al amor. Me da fastidio la gente, o sea, me dan ganas, me decía, me dan ganas de suprimir la gente que llega hablando de amor, ¿sí? Y me decía, tal vez es por eso que yo o sea, que generó tanto como fastidio hacia usted. Y él empezó a trabajar eso, él empezó a trabajar eso y fue algo muy bonito porque, o sea, porque descubrió dónde estaba la raíz de tanto rechazo al amor, ¿sí? Entonces ya después, em, pues cuando una persona ahí también se deja dominar por la ira, generalmente divide, hiere, porque la persona dominada por la ira ya no busca escuchar, busca tener la razón. Miren, esta semana, Dios mío, la semana que pasó y hoy lunes.
Eso fue Segunda Guerra Mundial con todas las parejas que llegaron. ¿Sí? O sea, mejor dicho, estamos, yo le decía, pero ¿qué está pasando, señor? O sea, todos está peleando todo el mundo. Y cuando yo miraba, yo los analizaba y todas las parejas, o sea, los matrimonios tenían algo en común cuando peleaban, o sea, ya en esa pelea constante. Y que era que tenían en común que ya no estaban escuchando al otro, sino que mientras el otro hablaba, ya el otro estaba pensando no en escucharlo, sino, por ejemplo, mi pareja está hablando. Entonces, mientras mi pareja está hablando, yo ya no estoy pensando en escuchar a mi pareja, sino en crear todo lo que le voy a responder para defenderme de lo que está diciendo. Entonces, casi que ya no escucho al otro, sino estoy generando los argumentos ya para defenderme. ¿Sí? Entonces la ira hace eso, la ira crea mecanismos en los que yo ya no busco escuchar, sino busco defenderme. Y son personas que todo el tiempo están entonces en actitud de defensa. Yo digo, toca bajar un poquito las armas, ¿sí? Entonces hay que preguntarse, una de las cosas que hay que preguntarse es, ¿yo estoy escuchando o estoy buscando defenderme? Porque cuando yo estoy buscando defenderme, ningún argumento me va a servir, ¿sí? Y ahí es en donde, Mari, pero es que entonces, ¿cómo hago? No, es que hay momento para todo, pero cuando el otro está hablando no es momento para defenderse, es momento para escuchar que la persona tiene algo para decirte, ¿sí? Entonces, ahí es en donde dice, hiere, divide y destruye. Después, entonces, dice que la ira y la cólera se esconden en la madriguera de la serpiente. La serpiente representa la tentación. Entonces, Santa Hildegarda analiza algo increíble y es que la ira rara vez aparece de golpe. Usted empieza con pequeñas cosas en el corazón y las empieza a alimentar y las empieza a alimentar. Entonces, no sé, alguien me dijo algo que no me gustaba y yo empecé a sentir molestia. Hasta ahí es humano. Me dio rabia, incluso hasta ahí es humano, todo bien. Pero entonces uno empieza, uy, si vio lo que dijo ella, no, pero ¿usted qué piensa? Buscando que me aprueben. Y muchas veces somos así. Entonces la persona que muchas veces está sufriendo de rabia, primero está buscando aprobación en los demás para que le digan, sí, tienes toda la razón, o sea, para que le validen, por decirle así, ese sentimiento de rabia. Pero adicionalmente también lo va alimentando a través de los pensamientos, de todo esto. Entonces, la ira rara vez, usted no amanece iracundo. O sea, eso es algo que se va alimentando con el diálogo interno. Eso es algo que se va alimentando con la necesidad constante de tener la razón. Cuando una persona llega con mucha ira, rara vez uno trabaja de una la ira. Uno trabaja vicios alternos que no somos tan conscientes. Entonces, por ejemplo, buscas todo el tiempo tener la razón. Evalúate primero por ahí, ¿no? Segundo, em, busco más defenderme que escuchar, o sea, como contraargumentar que escuchar. Evalúate por ahí, ¿sí? Junto a muchas otras cosas que ya hemos visto y ya lo vamos a ver hoy un poco aterrizado, pues al carácter como psicológico. Después está o sea, bueno, también empieza pues por una ofensa, por una decepción, por una humillación, pero no aparece en forma de ira como tal. Por eso siempre digo, una persona que sufre de ira o que sufre de cólera, generalmente hay algo más allá que hay que sanar, una decepción, alguna otra cosa que tal vez aparentemente no tiene el nombre de ira, pero que de ahí nació. Entonces, si no se sana, va creciendo silenciosamente y se apodera pues del corazón. Entonces, por eso habla de que es como una serpiente escondida. Entonces, desde una mirada como psicológica, podríamos decir que está describiendo cómo los resentimientos no resueltos se convierten en conductas destructivas. Y no solamente pasa con la ira, todo el resentimiento no resuelto. Usted, muchas veces uno va, por ejemplo, a hacer apostolado a las cárceles. El 90% de los abusadores han sido abusados. Las personas que han robado tienen historias muy difíciles en su vida. Y casi que todos esos vicios, cuando uno va a hacer apostolado en la cárcel, uno ve que simplemente son resentimientos no resueltos. Y ahí es en donde requiere pues tanto cuidado, ¿no? El hombre enojado huye de la bendición de Abraham. Entonces, aquí primero, Abraham escucha a Dios. Recuerden que esto fue escrito pues en la Edad Media, entonces ante el de Garda todavía habla mucho como de Abraham. Obedece, confía y genera vida, pero ya habíamos dicho que el hombre dominado por la ira pues reacciona absolutamente impulsivamente y genera división. ¿Sí? Digamos, en los hogares hay
es demasiado triste en los hogares ver cómo los papás muchas veces utilizan a los hijos para obtener la razón. Entonces pero si ve, es que mire que su mamá está haciendo esto, mire que su papá está haciendo esto, pero es que no la escucha. Y así, en medio de las discusiones, vamos utilizando a los hijos para nuestra conveniencia. Y yo les voy a decir una cosa. Cuando los papás están separados en la crianza, cuando los papás están separados en la forma en la que le dicen a sus hijos las reglas o algo, ustedes están creando el principal fondo y el principal recurso de manipulación que hay en los hijos. El 90% de la población, cuando es adolescente, incluyéndome, cuando lo fui, genera un superpoder para manipular, ¿sí? O sea, eso es impresionante. Entonces, no es que tu hijo sea malo, es que la naturaleza cuando están en la adolescencia es muy conveniente. Y eso es algo impresionante, o sea, lo que les digo, dos papás que están separados en la forma de ver las cosas, generan, le están entregando a sus hijos el principal recurso de manipulación en el hogar. Es preferible que incluso, aunque esta vez yo no esté de acuerdo, digamos, un ejemplo muy sencillo, el niño le pidió permiso para comerse un helado, ¿sí? Entonces la mamá está de acuerdo y el papá no. Entonces la mamá, pues sí, no sé, de pronto en ese momento no le consultó al papá y le dijo, comas el helado. Entonces el papá le dio mucha rabia y el papá le dijo, no, no te puedes comer el helado. Si ya, y empiezan a pelear entre los dos, pero no, es preferible que en ese momento el papá no quedara muy contento, pero es preferible que ceda y que el niño se coma el helado ya con solo pues el permiso de la mamá y después hablen entre los dos diciéndole, mira, no estoy de acuerdo con esto, te voy a pedir un favor, a la próxima vez me tienes en cuenta, pero el desautorizarla enfrente o el desautorizarlo enfrente y generar esa división de yo no estaba de acuerdo, ¿por qué le dio permiso? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra? Va a generar un mecanismo de manipulación y de fractura interna tan grande en los hijos que es preferible que yo le dé permiso de irse a comer el helado antes de generar división. Y muchas veces viene por la ira. Y esa ira viene así, me da, muchas veces también viene en forma de ego. ¿Cómo es que no me voy a obedecer solamente a mí? Y así tengo muchos ejemplos, incluso también en los negocios con socios divididos o esto, la división en frente de otros. em, la división en frente de otros en los negocios causa mecanismos de manipulación para la parte que de pronto busca, o sea, para la parte que busca tener más conveniencia en un negocio. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo en los grupos pastorales, lo mismo. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo, no, o sea, los líderes buscan sus soluciones allá metidos entre ellos y generan unión. Pero cuando hay división en frente de todos los otros que hacen parte del rebaño, van a tener grandes problemas. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. El hombre dominado por la ira entonces se cierra a sí mismo en lo que decíamos, ya no busco argumentos. Mientras que el otro está hablando, yo ya estoy mirando cómo, eso me pasó mucho en los matrimonios de esta semana. Y esto es una invitación, y abro paréntesis, a, a los matrimonios y a las familias que cuando estemos discutiendo traten de mantener el lenguaje no verbal muy neutro, porque es que muchas veces uno está hablando y el otro está como, ujú, ajá, y empieza a hablar con las manos. Entonces, eso pasa a veces también con los hijos, ¿no? En la adolescencia o algo, los papás están hablando y los niños, ajá, ujú. Entonces, usted ya le respondió todo. Trate de mantener su lenguaje neutro. O sea, esposos, esposas, hijos, usted en un negocio, lo mismo. O sea, usted está haciendo un negocio con alguien. Y si a usted no le gusta lo que su negociante está diciendo, usted no puede ir volteando los ojos. Ya desde ahí perdió, ¿sí? Porque eso se llama inteligencia emocional. Entonces uno tiene que aprender a tener también una postura de lenguaje no verbal neutra, donde yo tenga el respeto. Entonces, claro, el esposo dice, ay, pero no me mires. Entonces la esposa dice, pero yo no te estoy diciendo nada, pero ya le dijo todo con la mirada. O también al revés, ¿sí? Y eso pasa demasiado. Entonces uno está hablando, el otro va expresándose facialmente y es como que yo no te estoy diciendo nada, pero ya me dijo todo. Entonces es muy importante que no demos el mensaje con la mirada.
porque eso quiere decir que yo no estoy escuchando, yo ya estoy mirando en qué, y eso es así. El cerebro literalmente, cuando tú lo educas para tener la razón, ya no escucha. El cerebro se vuelve mágico para buscar contraargumento. Y pues así, amigos, nadie hace negocios. Miren, incluso esto también. Una que en algún momento me invitaron a una charla justamente para empresarios basado en estas virtudes, pero aplicadas a la parte empresarial. Y es increíble. O sea, cómo empezamos a tener dominio propio en la inteligencia emocional a través de estas pequeñas cosas, ¿no? Pero se necesita unión. Unión para poder dar órdenes, unión para poder dar opiniones, pero donde no hay unión, el demonio está lanzando coletazos en las familias y en todo lado, ¿sí? Por eso dice, divide y reinarás, ¿no? Corre cualquier brizna de virtud, que se los explicaba ahorita, o sea, eso es que no importa cuántas virtudes yo haya podido sembrar durante un rato, ¡pum! Todo lo deseché por un momento de rabia, ¿sí? ¿Cuántas infidelidades no se han dado en la vida por un momento de rabia? ¡Qué dolor! Pero eso ocurre y muy seguido. El montón de infidelidades en las familias por un momento de rabia. Alguien fue y se drogó por un momento de rabia. Alguien fue, o sea, es decir, es que se nubla y después la gente dice, ¿qué hice? ¿Qué dije? Porque literalmente estás nublando la capacidad de análisis del cerebro. Entonces, eso hay que dominarlo. ¿Listo? Entonces, una persona, por muy virtuosa que sea, puede perder el dominio de sí mismo por un momento de ira. No, Mari, yo nunca, cuidado con eso, porque recuerden que la ira no siempre se ve como un monstruo. Ya habíamos hablado en la clase pasada de las formas de manifestación de la ira, incluso en personas demasiado pasivas. La cólera es un dragón. Entonces, ella en la imagen que Dios le muestra, pues ve que un dragón que escupe fuego. ¿No? Entonces ella ve esta imagen y la asocia con la ira y dice que el dragón es una imagen frecuente en las visiones pues de Santa Hildegarda y representa una fuerza devastadora que consume todo a su paso. Entonces, lo que hemos venido diciendo destruye todo porque un momentico de fuego, ¡pum!, destruyó todo, ¿sí? Destruye la paz interior y puede causar heridas que duran años. Entonces, hay veces que pilas con eso, o sea, que cuidemos mucho lo que nos ha costado con tanto esfuerzo construir porque se puede ir así. La cólera es un homicida. Puede matar confianza, puede matar esperanza, puede matar amistad, puede matar amor, ¿sí? Si algo yo tengo muy claro en mi vida, de los no negociables en una pareja, y además que ya lo viví, es que yo sí le pido a Dios muchas, o sea, yo puedo ser muy flexible en muchas cosas, pero para mí, soltera, porque cuando están casados vamos a luchar por eso. Pero yo sí pienso que en la soltería un punto de discernimiento muy grande es el manejo del temperamento. En la soltería, cuando uno, o sea, justo ayer mi abuelita me estaba abriendo su corazón y me decía, mi abuelita tiene 94 años, está a un mes de cumplir 95. Y ella es súper lúcida y me estaba contando un poco de la historia de la familia. Y ella me decía, aún con sus 95 años y los ojos llorosos, me decía, mijita, nunca se case con un hombre que se enoje por todo. Pero ya lo decía desde su herida. Me decía, su abuelo fue tan, pero tan bravo. Mi abuela, en cada historia, mi abuelo fue muy querido, pero mi abuela me abre el corazón y parece que ella descansara, hubiera descansado cuando mi abuelo falleció. Y ella me dice, su abuelo no sabe cuántas heridas me causó que yo le pido a Dios todos los días después de su muerte, que yo lo haya podido perdonar. Pero imagínense cómo es esto de fuerte. Y él era muy trabajador. Y él era también muy dado a la gente y tenía muchas virtudes. Pero imagínense cómo podían ser esos episodios de rabia que, que todas esas cosas que construía con las manos las destruía con los pies o le echaba fuego a destruirlo como si fuera un dragón. Y entonces entendí, porque yo les he contado muchas veces que yo sufría de ira y que el Señor me sanó de eso, pero entendí que eso venía de patrones en donde, claro, pues aprendí a reaccionar muy fácilmente. Y yo me iba a mi bisabuelo, me iba a otras cosas y fueron generaciones enteras que crecieron más, no escuchando, sino todo el tiempo queriendo tener la razón, todo el tiempo queriendo contraargumentar. No,
No, o sea, y muchas veces no vamos a estar de acuerdo para llegar a un acuerdo, y eso es una regla en las familias que se las he repetido varias veces, pero hace rato no se las recordaba. No tenemos que estar de acuerdo para llegar a un acuerdo. No siempre tengo que estar de acuerdo con el otro, pero a veces, yo me acuerdo mucho cuando yo sufría de ira, mi mamá me decía, es que yo no puedo dar mi opinión porque si no es la misma tuya, o sea, tú te encolerizas. Entonces, qué tristeza eso, ¿no? O sea, no tenemos que estar de acuerdo para llegar a un acuerdo. Aún dos personas estando en desacuerdo pueden llegar a un acuerdo. Dice, desea agitar las cosas del cielo. Entonces es como que no acepta, o sea, sacude las cosas del cielo. Y es que la ira quiere imponer su propia voluntad, no acepta límites, por ejemplo. No le dice a la persona, mira, baja la voz. Yo no estoy así. Entonces, no acepta límites, no acepta corrección, no acepta la realidad, ¿sí? Y se acompaña mucho de la soberbia. Por eso dice que intenta revolver las cosas del cielo, es decir, como alterar el orden querido por Dios, porque se acompaña mucho de la soberbia. No acepta el orden divino, no acepta, quieres imponer su propio orden, ¿sí? Y lo que les digo, la ira va muy acompañada de un vicio muy feo del que nace y es la susceptibilidad, porque recuerden que la susceptibilidad es hija directa de la soberbia, que así se van entrelazando todos los vicios. Pero hay gente que uno tiene que pensar en con qué pluma le va a decir algo, porque si no, ya explotó todo acá. Amigos, es muy importante que, por ejemplo, si ustedes están en sus hogares, cuestiónese y pregúntele a su esposo, pregúntele a su esposa, pregúntele a su novio, mi amor, yo soy esa persona en la que tú te sientes en confianza y en paz para que tú me puedas comunicar lo que no te gusta, o yo soy esa persona que tú te sientes en temor de pronto por decirle algo que no le gusta. Yo soy esa persona que te despierta los nervios cada vez que tú le tienes que decir algo, porque de pronto me parto, me enojo. La susceptibilidad extrema es hija de la soberbia, ¿sí? Porque no hay una construcción de relaciones sanas cuando hay tanta susceptibilidad. Entonces acá, pues escucho men y juzgo precipitadamente. Ah, es que usted ya va a salir con esto. Ah, usted ya va a echarme ese cuento, ¿sí? No, pero es que yo ya sé lo que usted está pensando y son expresiones que pasan mucho. O sea, muchísimo. Incluso yo estoy en consulta de verdad. Y entonces uno le está haciendo acompañamiento al uno y el otro es, pero es que si ve a María, ya va a decir esto. Y usted, ¿cómo vas a ver? Porque Mari lo conozco. Así lo haya dicho mil veces. Uno tiene que esforzarse mucho por no precipitar. Deje que la persona hable. Esas expresiones hay que eliminarlas, ¿sí? De hecho, ya sé usted qué está pensando. No, deje hablar. ¿M? Muy importante. Entonces, la persona queda absorbida completamente por la emoción. ¿Qué significa el llamado entonces a las penitencias? Pues esto lo habíamos tocado, ya el tema de la penitencia, pero como tal, la primera penitencia que yo tengo que hacer, porque claro, entonces yo quiero reparar la ira y empezar a mortificar y todo esto. Pero antes de todo eso, mientras usted está en ayuno, mientras usted está en sometimiento, mientras usted está en todo eso, piense que lo que Dios quiere es que para reparar eso, primero tiene que reconocer el mal realizado. Tiene que saber pedir perdón, tiene que asumir la responsabilidad. Pero es que él, no, usted, yo, asumir la responsabilidad. Porque lo que habíamos dicho que esto se relaciona con otros vicios anteriores, es que pues yo siempre busco evadir la responsabilidad. Pero es que el pero, no. Buscar ayuda espiritual y psicológica cuando sea necesario, así sea un coaching, lo que sea, claramente desde un enfoque, pues que no te vaya a llevar a la nueva era, pero reparar el daño causado no es solamente eh, mortificar cuando yo no me hago cargo de todo este grupito. Es muy importante, ¿sí? Este grupo. Entonces, acá aprender nuevas formas de gestionarla, todo eso, practicar el perdón. O sea, yo necesito saber que lo que Dios espera de mí inicialmente es que yo sea capaz
de hacer esto. ¿M? Y encontrar qué me lo detona, porque nadie nace iracundo. Entonces, esto sí es muy importante, pues todo el sentido de reparación en medio, pues, de la conversión, ¿no? Y les quiero recordar algo nuevamente que es muy importante con la ira. La ira es un vicio que generalmente destruye mucho con la lengua, con lo que se dice, con las expresiones. Vuelvo y les repito, una herida que se causa por una mala palabra se repara así. No es que yo fui, lancé fuego, le dije cuánta cosa a mi mamá, a mi novio, a mi esposo, a mis hijos, y después de que lo he destruido con la palabra voy y le digo, ¿quieres un cafecito? ¿Sí? Ay, mira, te traje este dulcecito, o sea, muy bonito, pero usted tiene que asumir eso, sentarse y decir, me equivoqué, te lastimé, porque lo que o sea, ya habíamos hablado que las heridas que yo causo por la palabra, tengo que ir a repararlas por la palabra. Las heridas que yo causo por las acciones, tengo que repararlas con las acciones. La infidelidad, usted no puede ir a repararla con la palabra, a bajarle el cielo a punta de poemas y qué. Pero también, entonces, hay que llevar a las acciones, ¿no? Pero también lo que se dice con la palabra, porque pasa mucho, que destruimos y eso pasa mucho en las familias, sobre todo que destruimos con la palabra, pero después es, te traje este detallito, vamos a hacer, y ya, pasó como si no ocurriera nada. No, señores. O sea, no es darle candela al fuego, pero sí es ir a pedir perdón, sí es ir a asumir, sí es ir a decir, necesito ayuda en esto para no seguir destruyendo. Entonces, el mensaje central de Santa Hildegarda, ¿cuál es? Pues que la ira no controlada no es simplemente una emoción, sino una fuerza espiritual que puede deformar el corazón humano, destruir virtudes y alejarnos del amor para el que fuimos creados. Si quieren esto, lo pueden, le pueden tomar pues pantallazo eh, o pueden escribirlo porque realmente, ay, yo no sé por qué, o sea, porque verdaderamente, digamos que esta frase sí tiene que quedar grabada en su corazón. Vuelvo y digo, la ira no controlada no es simplemente una emoción, sino una fuerza espiritual que puede deformar el corazón humano, destruir las virtudes y alejarnos del amor para el que fuimos creados. ¿Listo? Ahora vamos a ver el análisis psicológico de la ira. ¿Listo? Entonces, desde una perspectiva, pues, un poco más psicoespiritual, esto ya no es de Santa Hildegarda, esto, obviamente, esto es basado en Santa Hildegarda, este análisis, pero teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro, teniendo en cuenta cómo funcionan nuestras heridas en todo el proceso de sanación interior. Entonces, desde una perspectiva, ahora sí, como psicoespiritual, a la luz de la enseñanza de Santa Hildegarda, lo primero que hay que tener en cuenta es que la ira no aparece de forma instantánea. La rabia sí, o sea, a mí me puede dar rabia que ya me sacó algo la rabia. Pero la ira, la cólera, no aparece de una forma instantánea, se alimenta y es un espíritu. Entonces es saber, pues yo de qué lo estoy alimentando y cómo es que la estoy, pues, como promoviendo dentro de mí, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce la ira? Pues básicamente porque muchas veces es una emoción primaria que me lleva a sentirme amenazado. Entonces es como que yo tengo que defenderme ante una injusticia, ante una humillación, ante una frustración. E inicialmente, esa emoción primaria, ¿qué quiere decir? Pues que es algo de la naturaleza humana para su supervivencia. Hay vicios que salen de la naturaleza humana y hay vicios que se gestan propiamente en el descuido de la voluntad o de las heridas que nos han pasado. ¿Qué vicios se gestan en la naturaleza humana? La gula, todo el mundo necesita comer y eso se desvirtúa y entonces proviene de una necesidad humana. Entonces, asimismo, pues la rabia, por ejemplo, es una acción primaria para decirle a una persona, esto necesita orden, ¿no? Porque todo lindo, todo, no, se necesita un poco de reacción ante las injusticias, ante las humillaciones, ante todo esto. Pero eso se va desvirtuando, esa primera necesidad. Entonces, es una necesidad que algo está siendo vulnerado. Por lo tanto, las personas que muchas veces sufren de ira, no es que ustedes les tenga que pasar todo lo que se menciona acá, ¿no? O sea, puede que, o sea, ustedes van viendo qué cosas pues no sé, me empatan o que otras no. Entonces, por ejemplo,
Muchas veces la ira de dónde nace, pues de que tuve muchas injusticias en la infancia o en la vida, no me sentí escuchado y y el cerebro empezó a generar un mecanismo en el que tengo todo el tiempo que gritar Uy, para sentirme escuchado, ¿sí? Eh, y aunque yo no esté pensando todo el tiempo en lo que me hicieron de niño o algo, pues hay una sed de justicia en el corazón y esa sed de justicia necesita ser sana. Entonces, fíjense que son vicios que no se relacionan directamente, pero que cuando uno los analiza, pues ya tiene mucho sentido. O una persona que fue humillada, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? Pues sentirme, todo el tiempo estoy en modo defensa y si yo no he sanado eso, pues entonces voy a tener esa defensa con mis hijos, voy a tener esa defensa con mi esposo, voy a tener esa defensa en la vida. Uno dice, pero esta gente, o sea, parece que es esa persona que uno le dice cualquier cosa y responde golpeado. Y uno dice, o sea, ¿qué pasó? Entonces, en el fondo del corazón son personas que he pecado, que también son muy lastimadas y que al final, o sea, tal vez han sido muy humilladas o el manejo de la frustración, ¿no? Entonces acá debajo de la ira, no nos enfoquemos tanto, es que yo soy iracundo, no, o sea, ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo y qué es lo que tengo? Es que usted es iracundo. Empezando porque hay que dejar de etiquetar a la gente, porque los programamos para que sigan reaccionando de la misma manera. Entonces, ¿qué hay debajo de eso? Un dolor emocional, un miedo, un sentimiento de rechazo, ¿sí? ¿Qué hay debajo de eso? Una vergüenza que nunca pudiste superar, que te dejaron en ridículo, porque mucha gente también empieza a tener ira y rabia porque alguna vez lo ridiculizaron y entonces se mantiene prevenido todo el tiempo para eso. Necesidad de reconocimiento o valoración. Entonces, si no me lo dan, pues ahí es en donde ya, como me pasaba a mí, si no estás conmigo, estás contra mí. Ahí está, ¿no? O sea, que de pronto debajo de eso hay una historia, pero tampoco puedo darle el permiso a estas emociones. O sea, Mari, es que yo cargo con todo eso, entonces por eso tengo derecho a ser iracundo, no, señores. Cuando Dios revela algo, es porque nos está revelando para hacernos cargo de eso, ¿sí? Si Dios ya le reveló que usted tiene ira porque sufrió de un sentimiento de vergüenza, de humillación, de lo que sea, Dios no te reveló eso para que usted se justifique, ¿sí? Dios reveló eso para que nos hagamos cargo de nuestras historias y para que salgamos adelante y seamos una versión nueva y mejorada. Pero Dios no nos revela las cosas como un permiso de justificación para poder seguir con las mismas actitudes. Que eso pasa mucho en sanación interior. La gente a veces dice, es que yo quiero saber de dónde viene esto. Y entonces, ¿de dónde viene este vicio? ¿De dónde viene esta actitud? E investigan, y entonces en la historia de vida, listo, ya Dios le mostró de dónde viene ese vicio. Y casi que se vuelve en un permiso. Ah, claro, no, es que yo puedo seguir viendo pornografía porque como a mí me abusaron. No, con empatía y con amor. Pero Dios revela para hacerse cargo de la herida. Listo, no para justificarse frente a ella. Es un proceso también, muchas veces, con mucho amor, pero toca hacerse cargo. Entonces, ¿dónde se gestan las heridas que alimentan la ira? Esta misma estructura de todo este tipo de heridas está para otros vicios, pero pues las vamos a ir viendo propiamente a la ira. Seguro después les repetiré la estructura para otras cosas que también, pero en este se repite mucho. Entonces, primero en herida de rechazo, en las heridas que además vimos ahorita, em, cuando he experimentado mucho rechazo y entonces como que después yo hago de todo para poder ser aceptado y como no me reconocen, que les digo un ejemplo muy sencillo, entonces llego a la casa, hice todo el aseo de la casa y como nadie me reconoció, entonces me dio rabia, ¿sí? Hay muchas veces que pasa eso en los hogares. Es que yo limpié, barrí, trapié, doblé, pero como nadie me dio las gracias, entonces ya se me explotó la ira. Pero ¿por qué estás tan bravo? Nadie me dijo nada. Pues entonces comunícalo. Sí, mira, para mí es importante, mi amor, que tú me reconozcas lo que yo hago en la casa. Sí, pero muchas veces pasa eso, o sea, que esa herida de rechazo viene de la necesidad de ser no solamente aceptado, sino como reconocido de una forma desvirtuada, porque todos tenemos esa necesidad, todos. O sea, María, a mí no me importa lo que piense la gente, nada. O sea, entonces, ¿usted qué hace? ¿Monta un negocio para que no le guste a nadie? Porque a mí solamente me importa lo que piense yo. No, uno monta un negocio para que le guste a la gente. ¿Cierto? Entonces, lo mismo, o sea, ahí toca virtuar eso.
heridas de abandono, que es la experiencia de ausencia afectiva, la indiferencia. De pronto crecimos en una indiferencia emocional de papás, papás que incluso pudieron haber estado presentes, ¿sí? O puede que no, pero muchos papás o mamás estuvieron presentes físicamente, pero no emocionalmente. Entonces, no nos validaron nunca, se generaba inseguridad o miedo para poder decir algo, porque entonces ya sabíamos que cualquier cosa que decíamos de una era invalidada o se ponían bravos. Entonces, de alguna manera hubo un abandono emocional frente a mis ideas, frente a algunas cosas que yo quería expresar y nunca. Entonces, eso genera un grito en el corazón que cuando no se sana, pues se explota, ¿no? Eh, las heridas de humillación, en donde experiencias de ridiculización, miren, eso pasa mucho. O sea, que muchas veces se hacen chistes muy pesados para ridiculizarse en familia, todo esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y miren, sobre todo lo veo en los matrimonios. O sea, eso es terrible. Yo pensaba que era uno o dos, pero, o sea, yo voy a dictar como estas charlas en matrimonios, talleres o algo y, uy, se pegaron unas ridiculizadas entre los esposos que a mí me ha tocado ponerme muy brava. Eso sí me saca la rabia, no la ira, ¿sí? Pero me ponen brava, porque o sea, porque uno está hablando y de una vez empiezan a ridiculizarse, o sea, y como que se empieza a jactar de eso mata el amor. Entonces, y más en público. Entonces, las heridas de humillación donde me desvalorizaron el autoestima, donde me dijeron, o sea, donde no tuvieron en cuenta de pronto mi opinión y dijeron, y en público quisieron validar a alguien más voluntariamente, o donde fue vulnerada mi dignidad, ¿no? Donde fue vulnerada esa dignidad en la que yo pues tenía que hacer, en la que se me desvirtuó completamente esa dignidad. Entonces, heridas de traición. Entonces, cuando la confianza ha sido rota, hay gente que dice, no, no, Mari, yo no vuelvo a confiar en nadie. No, 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 yo sí para abrir el corazón, Mari. Yo digo, usted secuestró el corazón. ¿Usted quién le dijo que uno cuida el corazón secuestrándolo, poniéndole llave? ¿Ah? Mm, mm. Uno no cuida el corazón secuestrándolo. Usted quiere cuidar una casa para que no le entren los ladrones y usted dice, listo, la voy a cerrar para siempre. Ustedes no han visto esas casas viejas. Es muy curioso porque las casas que son abandonadas y en las que no habita nadie, como que se desgastan y se envejecen más que las casas en las que hay gente. Eso es como un fenómeno muy extraño, pero sí pasa mucho, que las casas donde no hay nadie se envejecen más, se desgastan más, la pintura se va cayendo y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y yo hace 20 años no cambio la pintura en mi casa y aquí estamos todos dándole trajín y no, de pronto no se ve tan desgastada como la casa abandonada. ¿Y saben por qué pasa eso? Eso mismo pasa en el corazón. El corazón que se cierra con candado por, por la necesidad de cuidarlo, no solamente cierra la puerta para algo malo, cierra la puerta también para algo bueno, porque uno no cierra la puerta y uno dice, cierro la puerta, pero por acá solo van a entrar bendiciones, ¿no? O sea, por acá usted la cerró y la cerró para las bendiciones y la cerró también para las cosas malas y qué bueno que no sufrió nunca más porque lo cerró, pero el corazón se va envejeciendo, el corazón va perdiendo ilusión, el corazón va perdiendo capacidad de sorprenderse. El corazón va perdiendo tantas cosas por andar poniéndole candado. Entonces, amigos, yo entiendo que la herida de traición es muy difícil y muchas otras heridas, pero una persona que cuida el corazón echándole candado y que nunca más y para que no sufrir, ese no es el camino. Hay que tener los criterios de discernimiento para saberlo cuidar, pero si no me voy a equivocar mucho. Después, las injusticias no elaboradas, lo que les decía, una sed de justicia en el corazón, una sed de yo tener la razón, porque una vez no la tuve y pues nada, que entre otras cosas abro paréntesis. Hay muchos matrimonios, y esto se me viene aquí al corazón, y muchas veces, muchas parejas que han cometido muchos errores en el pasado y que se dieron la oportunidad de iniciar nuevamente las cosas en Dios. Y casi que los errores del pasado se volvieron un permiso y un derecho para manipular al otro. Hay gente que no le conviene sanar, ¿sí? Porque entonces
Uno de los dos va a tomar una decisión y el otro es, no, porque tú ya te equivocaste y toda la vida. Entonces ya lo invalidan absolutamente porque como ya se equivocó, pasa a veces de pronto, no sé, digamos que alguno de los dos no supo manejar el dinero en el pasado, ejemplo, ¿sí? Hizo un mal negocio o lo que sea. Y ahorita están intentándolo nuevamente y el que cometió el error queda invalidado, anulado, sepultado, porque entonces el otro dice, usted ya cometió errores de malas y aquí entonces la que manda o el que manda soy yo y lo invalidamos completamente por un error que cometió. Empezando porque la conversión y el arrepentimiento no es una garantía de que no nos podamos volver a equivocar. O sea, es como si usted se fuera a confesar con el Padre y entonces usted ya sale con la garantía de que nunca más va a volver a pecar. Pues esa es la idea. Pero uno sale de confesión sabiendo que uno sigue siendo humano y que uno la va a luchar y que uno se va a parar y que uno la va a guerrear, pero usted va a volver a caer porque es un ser humano. Entonces, si ustedes vienen de relaciones fracturadas que están intentando o tienen una relación bonita en Dios, pero han tenido unas fracturas y están intentando recuperarlas, yo lo primero que les quiero decir es no invalide al otro por los errores que cometió. Eso es un error muy grande, ¿sí? Invalidar al otro. ¿Y eso qué es? Una ira guardada, una cólera guardada en una injusticia o en una necesidad como de que el otro no se equivoque. Entonces, acá en la visión psicoespiritual, lo que les decía, busca oscurecer la razón y separar al ser humano de Dios, nubla la inteligencia, pues, de verdad, uno no toma decisiones inteligentes en un momento de rabia, debilita el discernimiento, que es el discernimiento, la capacidad de ver qué viene de Dios, qué viene del enemigo, qué viene de mí, la capacidad de ver cómo lo vería Dios, y eso ahí no hay discernimiento, amigos, o sea, no lo hay. Rompe la armonía interior, impide escuchar la voz de Dios y deteriora las relaciones humanas. Entonces, pues, digamos que la persona colérica deja de actuar desde la libertad y comienza a reaccionar. Y esto no solamente pasa con la persona colérica, la persona que depende de sus emociones, la persona que depende de su melancolía, porque a veces también no solamente pasa con la cólera, sino con la melancolía extrema, con la susceptibilidad extrema, con todo eso. Yo ya no soy libre de tomar decisiones porque todo lo hago con base a mis emociones. La persona que necesita de las emociones para tomar decisiones, que lo hace basado en sus heridas, no es libre, ¿sí? Por eso San Ignacio de Loyola dice que para tomar decisiones, yo no puedo tomar decisiones ni en tiempos de consolación ni en tiempos de desolación. O sea, tú no puedes tomar una decisión en base a lo mejor que te ha pasado en la vida y tampoco puedes tomar una decisión con base a lo peor que te ha pasado en la vida. Y tampoco el matrimonio ni la vida se definen ni por el mejor momento ni por el peor momento. Tú no puedes decidir casarte con alguien, ennoviarte con alguien por el momento más lindo que vivieron y tampoco puedes decidir terminar algo por el momento más horrible que vivieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con las emociones que nos llevan a construir decisiones que no son desde la libertad, sino son desde la fractura interior. Entonces acá, pues bueno, digamos que incluso en términos de psicología podríamos decir que la amígdala emocional toma el control y la capacidad para disminuir la parte reflexiva. Hay un montón de cosas a nivel de neurociencia que se explican en cómo la ira realmente nos nubla. Entonces, pues aquí también, ¿qué puedo empezar a hacer? Pues reconocer aceptando la historia, ¿no? Y que yo no soy mi historia. Yo no soy la persona que lastimaron, yo no soy, ya no más. Mari, pero es que no más, toca avanzar, ¿sí? Esto yo obviamente no le hablo con tanta dureza a la gente de frente, pero en público donde no le estoy hablando a nadie, sino a ti que hoy Dios te está hablando, simplemente no más, o sea, no somos nuestra historia, no somos lo que nos pasó, ¿sí? Tú eres hijo amado de Dios y Dios quiere un futuro diferente para ti, pero nadie puede construir un presente mirando todo el tiempo el pasado. Entonces hay gente que dice, Mari, pero es que yo estoy en el presente y me sigo estrellando, entonces soy muy de malas. Póngase a manejar mirando para atrás, ¿qué le pasa? ¿Sí? El carro se estrella. Si usted está manejando el automóvil y empezamos a mirar para atrás, manejando, pero es que Mari, yo sí estoy yendo para adelante, pero mirando para atrás. No se puede, ¿sí? Entonces,
Muchas veces no avanzamos y me estrello y me estrello y me estrello porque en el presente sigo caminando, pero mirando para atrás. Y así, pues como no estoy viendo para adelante, no estoy viendo lo que se me ocurre, se me, se me pierden oportunidades, se me pierden cosas muy bonitas que Dios me está presentando simplemente por mirar para atrás, ¿no? Entonces, la falta de reconciliación es con heridas pasadas, los resentimientos no entregados a Dios. Yo entiendo que a veces es muy difícil perdonar y perdonarse a sí mismo también. Incluso perdonar a Dios, porque aunque Dios no tiene nada que nos haya hecho para lastimarnos, he escuchado muchas personas que me dicen, estoy tan dolida porque siento que Dios no me escucha, me abandonó. Yo tengo gente que me dice, por favor, te lo pido y no me hables de Dios porque simplemente me abandonó. Y tienen una herida muy grande. Entonces, es reconocer donde, pues, de donde Dios también ha tomado parte en eso, donde yo lo he abandonado a Él primero, ¿no? Eh, Así que aquí está, los resentimientos no entregados a Dios. ¿Qué hay más grande que ese dolor? Bueno, el amor de Dios. Una reconciliación con la autoimagen herida. Entonces, generamos demasiada falta de autoestima, generamos una distorsión del concepto personal donde hay que volver a conocerse. Porque es que hay gente que pasa, o sea, que es que yo ya soy así, entonces sin ira no sé quién soy. Si yo no respondo duro me siento vulnerable. Si sonrío me siento expuesto. Si doy un abrazo siento que ya me van a pedir algo a cambio. Entonces, toda esa percepción de la imagen personal hay que empezar a construirla de nuevo, porque obviamente si tú eres una persona que lleva 20, 25 años actuando a punta de impulsos y de rabia, o sea, y de una reacciono, pues entonces obviamente que el cerebro se va a perder, porque lo más cómodo es seguir reaccionando igual, a eso le enseñamos. Y pues a veces sanar no solamente consiste en aprender, sino en desaprender. Y el desaprender también cuesta mucho, ¿no? Entonces es volver a descubrir quién soy yo fuera de esa etiqueta que me he puesto de así soy yo. Entonces, ¿cómo sanarla? Porque eso lo vamos a ver como bien la próxima clase en la virtud contraria. Por fin vamos a centrarnos en la virtud, pero pues digamos que acá, para dar esperanza, lo primero es, y quiero que se hagan estas preguntas, pues de pronto en el Santísimo esta semana. O sea, primero, ¿qué me está doliendo realmente? O sea, ¿qué hay en mi corazón, qué hay en mi historia de vida, que no he tocado, que me cuesta, o sea, qué es lo que hay en el fondo? ¿Sí? Después, ¿qué necesidad tengo que no está siendo satisfecha? O sea, en mi vida, ¿qué hay que pronto yo no he podido llevar bien? ¿Y qué es lo que es aquello que nos está cumpliendo, ¿no? Y muchas veces esto también va pegado un poquito a la necesidad de control. A Dios hay que dejarlo ser Dios y, y pues hay cosas que no podemos controlar y pregúntate, ¿esto depende de Dios o depende de mí? Y cuando el asunto depende de Dios, pues toca soltarlo, ¿sí? O sea, toca soltarlo y toca decirle, Señor, ya no voy a tomar acciones sobre eso. ¿Qué situación del pasado me recuerda a esto? O sea, ¿qué situación del pasado me recuerda que me siento vulnerable? ¿Qué situación del pasado me recuerda que necesito defenderme? ¿Cuáles son todas esas cosas? Segundo, identificar la herida emocional. Entonces, muchas reacciones actuales son ecos de experiencias anteriores. O muchas reacciones actuales puede que ni siquiera me haya pasado algo traumático. Simplemente es un reflejo aprendido de cómo reaccionaba mamá. Es un reflejo aprendido de cómo reaccionaba papá. Es un reflejo aprendido de cómo reaccionaban de pronto mis profesores en el colegio. Tal vez no tuvo que haber pasado ni siquiera, puede que sí o puede que no, que me haya pasado una experiencia dolorosa. Pero puede que mi vida haya sido muy feliz, no me pasó nada traumático, pero simplemente aprendí a reaccionar así, porque eso fue lo que aprendí. Ese fue lo que yo vi. El acompañamiento terapéutico, entonces, ¿para qué ayuda? A descubrir cuándo apareció por primera vez ese enojo, qué experiencias se quedaron sin llevar a cabo, sin elaborar, sin sanar, y qué creencias negativas se formaron. Entonces, digamos, yo no soy importante, tengo que defenderme siempre, a mí nadie me va a cuidar, esta vida es muy dura, ¿sí? Pues aquí en Colombia, yo no sé si en otras partes hay un dicho que dice, a mí una vez me decían, Mari, es que falta malicia. Obviamente, a ver, se refiere que uno tiene que analizar pues las acciones de los demás un poquito más a fondo y saber que en efecto, pues hay veces toca desarrollar ese sexto sentido, ¿no? Pero sé que es que falta malicia.
falta bondad. Yo porque todo el tiempo voy a estar teniendo que pensar en las malas intenciones de la gente. Al mundo le hace falta bondad. Y eso es en donde vemos que el mundo está muy fracturado y muy herido, pero esas son creencias personales que nos vamos formando a través de eso, de esas heridas interiores. Entonces, después, integrar emocionalmente el dolor. O sea, es que, a ver, es que Dios no te está pidiendo que no te dé rabia, no te está pidiendo que no te duela, no te esté pidiendo que no te cueste. Te está pidiendo que aprendamos a gestionar ese dolor. Entonces, no consiste como en reprimir la ira y ya, eh, sino que en reconocer que me duele, porque cuando yo reconozco esto y perdono, ya pierde la fuerza destructiva. Y de manera de decisión, eso no es y me nace, de decisión, yo renuncio a querer hacer justicia por mis manos. A ver, no estamos hablando de un abuso o de, no, o sea, la justicia legal hay que hacerla, ¿sí? Pero hay otro tipo de justicia que es injusto que a ella le den la razón, es que es injusto que a esta persona le den este trabajo. Amigo, la vida no es tan justa siempre. Y si uno siempre quiere recibir la justicia que uno espera, siempre va a vivir uno con un sentimiento de rabia escondida. A esa justicia es la que yo me refiero. Es que es injusto que a esta persona que es así sí le vaya bien. Es que es no, o sea, yo no puedo tener la justicia por mis manos, ¿sí? Entonces, practicar el perdón y es algo que, pues, el perdón no justifica el daño recibido. Habíamos hablado en algún momento de las condiciones del perdón, que no sé si las dije por acá, si las he dicho, he hablado de las condiciones del perdón o no. Sarita, que es tan juiciosa, no, no, no lo hemos hablado. Entonces, bueno, vamos a tener que ver las condiciones del perdón, ¿sí? Porque el perdón muchas veces no se da porque no tenemos claro las condiciones del perdón. Entonces, por ejemplo, pues una de las condiciones del perdón es que el perdón no siempre exige reconciliación. Una persona puede perdonar a la persona que la abusó sexualmente, sí o no. Las personas que están en la cámara las veo eh, con un gesto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede perdonar a un abusador? ¿Cierto? Sí se puede, duro sí se puede, pero sí se puede. Ahora, ¿se puede perdonar o sea, un maltrato fuerte? Sí se puede. Pero entonces eso quiere decir que yo tengo que seguir siendo amiga de mi abusador, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo perdonar al que mató a mi hijo. Sí, amigo. Duro, pero sí se puede. Ahora, yo tengo que ir a convivir con el asesino, ¿no? Entonces, el perdón no siempre exige reconciliación, ¿sí? Y entonces así hay varias características del perdón que vamos a ir viendo, porque en la medida en la que nos quitemos las vendas y las mentiras de que es que yo no puedo perdonar por esto, vamos a poder tener mucho más libertad para poder perdonar, ¿sí? El perdón no daña, o sea, no, digamos que no cambia la historia vivida, pero sí cambia la historia que puedes vivir. Yo a la gente le digo, pues si ya has sufrido tanto tiempo por lo que te hicieron en el pasado, ¿por qué no vivir diferente? O sea, ¿por qué no querer hacer las cosas diferente? ¿Por qué, o sea, por qué decidir quedarse en el pasado? Entonces no cambia, grábense eso en la cabeza. No me cambia la historia que pasó, pero sí me cambia la historia que está por venir. Y eso me tiene que impulsar, ¿sí? A vivir de una forma diferente. Pero vamos a ir viendo las condiciones del perdón. Se necesita perdonar y vamos a hacer un ejercicio muy bonito de perdón en el retiro. Ahora, las personas que vivan de pronto el taller virtual, que lo voy a hacer cuando regresemos del retiro, o sea, si el retiro es el 1 de agosto, el taller virtual yo creo que puede ser a los 8 o a los 15 días, ¿sí? Em, pues bueno, vamos a trabajar el perdón, ¿vale? Porque veo, hay muchos corazones pues muy, muy sentidos y se necesita a veces esa ayuda para poder trabajar el perdón. Entonces, después, restaurar la imagen de Dios y de sí mismo, como lo decíamos, o sea, es que yo no soy esto, ¿sí? Mucha gente toda la vida, yo soy así de desordenado, yo soy así de, no, Mari, pues es que yo soy así, Mari. La gente a veces dice, no, pues eres así. No, o sea, yo puedo ser diferente. ¿Quién dijo que yo me tengo que, o sea, que apegar a esa versión? Yo podía decir, yo soy así, amigos, no. O sea, eso lastima mucho y no solamente lastima a los demás, sino me lastima a mí mismo. ¿M? Cultivar las virtudes opuestas.
Entonces se sana virtudes que son opuestas y que me van a sanar la cólera: la paciencia, la mansedumbre, la humildad, la compasión, la misericordia, el perdón. Mari, todo eso es muy difícil. Ya les había dicho que en la clase pasada habíamos dicho que el vicio que me cuesta obtener no lo voy a vencer con la virtud que tengo por naturaleza, sino con la virtud que me cuesta, porque si no, no tendría ese vicio, ¿sí? Entonces, claramente que si sufres de cólera, pues todas esas virtudes te van a costar. ¿M? ¿Por qué? Pues porque si no, no sufrirías de cólera. Si uno puede decir, no, es que yo soy súper paciente, yo soy súper mansa, yo tengo súper humildad, soy compasivo, misericordioso, nunca juzgo, dejo hablar. O sea, pues, si tengo esas virtudes, no sufro de cólera. Entonces, el vicio del que yo sufro se vence con la virtud que no tengo y que tengo que construir, ¿sí? Entonces acá, pues esas virtudes, digamos que no eliminan la fuerza interior, sino que la ordenan hacia el bien. Entonces ya como para terminar por fin este vicio y hacer la síntesis, primero la ira, nuevamente, no nace principalmente del presente. En el presente me suele dar rabia algo, normal, tranquilo, son seres humanos, sino que suele brotar de heridas antiguas que buscan reconocimiento, sanación, restauración, justicia, ¿sí? La rabia sí se puede dar en el presente, pero la ira es una acumulación de cosas que no he sabido trabajar. Entonces, la cólera aparece cuando cuando en el dolor no se encuentran palabras y cuando el miedo se disfraza de agresividad o cuando el corazón herido intenta protegerse. Esto es muy bonito y es eso, ¿no? O sea, el corazón herido intenta protegerse o el miedo se disfraza de agresividad. Esto es muy importante porque el miedo es uno de los espíritus que más poder le dan a los vicios, ¿sí? O sea, cuando yo veo una persona que quiere tratarse cualquier vicio, pero está llena de miedo, está llena de melancolía y está llena em, de desesperanza, habíamos visto este triduo en las primeras clases, y esto son tres espíritus que se tienen que trabajar mucho: el miedo, la melancolía y la desesperanza, porque me llevan a perder, digamos que la voluntad y el autodominio, y sin autodominio no hay ninguna virtud. La verdadera sanación ocurre cuando la persona puede reconocer sus heridas, integrar emocionalmente su historia, o sea, ya, ¿qué significa integrar emocionalmente mi historia? Que ya mi historia del pasado no es la misma del presente. Tengo que aprender, o sea, necesito vivir el presente, ¿sí? Y es integrarme a lo que estoy viviendo ahorita, a dejar de reclamar, o sea, a veces parece que le dieran el permiso, no nos conviene sanar, porque entonces, ¿con qué excusa me voy a quedar para pelearle a mi marido cuando me saque la rabia? Tengo que recordarle lo que me hizo. No, señores. Entonces, a eso se tiene que sanar e ir orientado hacia la verdad, la justicia y el amor. Estas tres son muy importantes: verdad, justicia y amor. Y finalmente, es que desde la visión de Santa Hildegarda, el corazón sanado no es aquel que nunca siente, digamos, rabia, porque ira no, pero no, el corazón sano no es aquel que no siente rabia, sino aquel que ha aprendido a gobernarla con la luz de la razón, la gracia y la caridad. Anoten esto, muy importante. Esta sí toca anotarla. Desde la visión de Santa Hildegarda, el corazón sanado no es aquel que no siente rabia, sino aquel que ha aprendido a gobernar ese sentimiento a la luz de la razón, la gracia y la caridad. Amigos, terminamos por fin el vicio de la ira, casi que no. O sea, estamos, pero súper bien. Fue como un curso para la ira, o sea, un mes en ira. Muy importante aprenderla a dominar. Y me gustaría entonces leer un poco ahora sí sus comentarios, algunas de las preguntas que de pronto tienen por ahí. Miren eso, muy importante, digamos, hablando de las mentiras interiores y del diálogo interno, por aquí dicen un- una, una frase que es muy común, que es que esto es imperdonable. No, nada es imperdonable. O sea, además porque el perdón es eso lo vamos a ver en el ratito, pero el perdón es un don, o sea, no viene de mí, ¿cierto? Viene de Dios y por lo tanto como un Dios, como un don, pues tengo que pedirlo. Si yo lo quiero buscar de mí, es muy difícil. Em,
y que, ah, mira, van con el esposo y los hijos en el carro. Un saludo al esposo de Joan. Qué bendición. A veces no sé qué tanto me quieren los esposos que no han tomado el taller, pero qué bueno. Porque es tan difícil mostrar tus virtudes con tu pareja cuando con los demás es tan fácil ser virtuoso. Qué pregunta tan importante. O sea, porque es tan difícil mostrar las virtudes en mi hogar en general y con los demás y como que parece mucho más fácil ser virtuoso. Porque, porque tristemente, o sea, la pareja se convierte, tú no tienes la confianza para poder herir a los demás, ¿sí? Y porque al final los defectos es una parte vulnerable de nosotros. Entonces, pues al final solamente vamos a hacer, por eso es que la iglesia doméstica es el hogar, porque en el hogar es donde se tiene que perdonar, en el hogar es donde se tiene que construir, en el hogar es todo eso, pero es difícil porque muchas veces también es el lugar de descanso emocional y eso es porque no he tenido una buena gestión de manejo emocional, o sea, todavía no tengo inteligencia emocional y tengo que adquirir herramientas para poder tenerlas. Porque, ejemplo, todo el día estuve estresado, estresado y estuve reteniéndome y reteniéndome, entonces llego a mi casa y como que exploto, pero porque es mi lugar seguro. Pero pues el lugar seguro debe ser aquel que yo cuido, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, a mí me pasó, a mí me encanta el senderismo, me gusta mucho el hiking, todo esto, y me fui a escalar una montaña en estos días y, y llegué con los zapatos, pues, muy sucios, ¿no? O sea, yo sí tengo ese espíritu de niña, como allá hay un charco y me meto, o sea, el barro y allá estaba yo saltando y Y pues obviamente cuando llegué a la casa, pues tuve que descalzarme, ¿sí? O sea, yo así no me van a dejar entrar a ningún restaurante. Pero pues si yo no entro hacia un restaurante, fuera de mi casa me quité los zapatos, fuera de mi casa me quité las medias y entré a mi casa con los zapatos y las medias, los dejé en el lavadero y los lavé, ¿sí? Pero muchas veces, pero pues tal vez yo podría decir es que mi casa es el lugar de confianza, entonces pues yo entro y ya, después barro. Yo entro, ensucio el piso y listo. Pero eso es lo mismo. Entonces yo entro, exploto y después pido perdón. Yo entro, exploto y pues, ¿pero por qué? Porque es mi casa. Hay que cuidar mucho que la casa siga siendo un santuario. Pero vamos a ver eso también en el retiro. ¿Listo? ¿Cómo puede a ver, cómo puede una persona dejar de decir malas palabras cuando se enoja y mencionarle que no es correcto hablar de esa manera y se enoja más por esa corrección? Es que cuando estás en un proceso, o sea, si tú te refieres a que, por ejemplo, tú tienes en tu casa a tu esposo, a tus hijos o algo, y ellos empiezan a decir malas palabras y uno quiere corregirlos, en ese momento, si ya tienen ira, no es el momento. No es el momento. O sea, créame que no, de verdad. O sea, neurológicamente se nubla aquí parte de la corteza, el hipotálamo empieza a mandar señales que nada que ver. eh, no, o sea, la amígdala se activa, entonces, la amígdala que no se refiere a esta amígdala, la amígdala cerebral, ¿sí? Entonces, o sea, empiezan a pasar un montón de cosas que en ese momento, la verdad, es mejor dejar a la persona hablar y sí o sí llegar y decirle a la persona, mi amor, hace un rato, o sea, te quiero decir algo y es, siento que me lastimaste mucho con tus palabras, me gustaría que por favor tuvieras más cuidado con las palabras que me estás diciendo cuando estás enojado. Y ya la persona por lo menos tiene derecho, pero si usted le dice en ese momento, la persona encolerizada lo que va a hacer es querer defenderse, no la va a escuchar. Entonces yo sé que es difícil, ¿sí? Yo sé que es complicado pues mantener el estado de paz, el estado de gracia, pero es muy necesario lo mismo con los hijos. Por ejemplo, los niños empezaron a reaccionar y eso, es decir, te vi reaccionando así. Entonces eso no puede volver a pasar. ¿Cómo reaccionaste ahorita? Pero en ese momento no, amigos, porque no, es que no va a pensar, ¿cierto? Em, Y eso hay que saberlo. Aquí dicen, con los hijos se explotan mucho, eso pasa mucho, o sea, no te juzgo, sino al contrario, te abrazamos porque pasa mucho, pasa muchísimo que las mamás, pues tristemente reaccionan con los hijos y todo esto, y pues sin querer, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de eso? O sea, muchas veces es porque también no he sanado muchas cosas de mi infancia y, y pues ya se ven reflejados en los hijos.
Interesante charla la de hoy, me sentí muy triste. No, no, no. O sea, yo les había dicho la vez pasada algo muy importante y es que, y se los voy a recordar siempre, yo entiendo que hay muchas personas que a raíz de, o sea, de todas estas charlas y de ver los vicios, como que se sienten desesperanzadas, pero ya les he dicho que no. O sea, cada vez que Dios revela algo es porque también te está dando las herramientas para hacerte cargo de eso. Entonces hay que sentirse muy esperanzado, hay que decir, Señor, gracias, gracias porque todavía tengo la oportunidad de cambiar, gracias porque quiero asumir mi proceso personal, gracias por todo esto, ¿sí? Entonces sé que nos tocó un poquito, pero pues vamos a hacerlo, vamos a darle. ¿Se acuerdan que les había dicho hace un tiempo que voy a abrir un grupo con unos cupos específicos para terapia de este grupo? Bueno, sigan rezando porque todavía no lo tengo, pero ya casi. A ver, entonces ya casi. No es para terapia, es como para acompañamiento, pero ya casi. ¿Para qué? Para que podamos ver estas cosas un poquito más aplicadas a la vida. Eh, ¿Cuáles podrían ser las formas digamos que de gestionar la ira y eso? Pues con la virtud contraria, pero lo vamos a ver pues ahorita que empecemos el vicio contrario. Por aquí mi Will quiere hablar y obviamente porque eso es un milagro. A ver, Ujú. Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches. qué Hoy bendición no me puedo saludarte. igualmente y verte. Un milagro también para mí. Bueno, yo estoy en una charla que nos llegó de bendición y así rápido a la granja el postulador de la causa, Ana Catalina Emmerich. Entonces tiene varias reliquias, la de Mariam y otras. Una belleza. Entonces, em, solamente para las preguntas porque tengo que volver. Ya hay casi 30 personas, 29 y por confirmar que ya me mandaron su número de teléfono y pues nombre y apellido para que sean los primeros inscritos. Para el retiro. Obviamente para el retiro. Y ya saben, para eso vamos a tener otra reunión aparte con los que ya están inscritos para poder todas las dudas aclararlas. Qué bueno, mi Will, gracias por lo que dices. Abrimos paréntesis y es todas las personas que vayan a asistir al retiro en Conyers presencial, esta semana ya tendrían que estar confirmando asistencia. ¿Listo? Em, Escríbanme. Hay una persona que me escribió, necesito más información. La información, vamos a mandarle el flyer oficial, pero es básicamente lo que ya le mandé al grupo, que Súper, comienza, o sea, el 1 y 2 de agosto, de agosto. que se recomienda que lleguen el viernes, se pueden ir el lunes para que pasen todo el fin de semana, sábado y domingo entero acá, pero si por cuestión de trabajo se tienen que ir el domingo, traten de que sea en la noche para que aprovechen el día. Las casas son limitadas, solamente tenemos espacio para casi 40, eran 30, pero podemos adecuarlas para 40 y son habitaciones compartidas. Cualquier otra pregunta, mi número es el que está 305-305, ahí lo consiguen en el grupo para que me puedan, para las personas que no se han enterado del curso, que se conecten, que me escriban para poderles separar. Y les avisaría para hacer el pago y todo el tema. Ujú. Súper, mi Will, muchísimas gracias por esa gestión tan linda. Mira, yo creo que Will Mari, o sea, de verdad yo no me canso de verla cada vez que la veo. Yo tengo que hacer un reconocimiento público, es demasiado amorosa, o sea, Dios mío, siempre admiro demasiado su matrimonio, o sea, la quiero con todo mi corazón, de verdad, a todos les deseo una amiga como ella porque o sea, es que estoy muy sensible, Ven que te voy a abrazar, ven que te voy a abrazar. se me dio la sensibilidad. Eh, Mira, Sí, ya tengo mi Raquel carácter, compró pero sus soy vuelos. puro amor. Soy ¿Qué? puro amor, tengo mi carácter. No, no. Ah, uy, sí, pero es que es muy chistoso porque Wilmary se pone es como, no estoy de acuerdo. Ay, no, mi amorcita. Y yo, ok. O sea, pasa Aprendidas con rápido los ya. años, con los años, con los años. Sí, sí. Bueno, ya saben, me escriben y para servirles. Muchas Me gracias, tengo Miguel. que desconectar, nos vemos Chao. la Dios te Nos próxima. bendiga. vemos. Súper. Bye, mi Will. Entonces, nada, o sea, acá lo que les decía, vamos a seguir rezando por esto para que en el retiro pues podamos ver todas estas cosas de manera aplicada.
Em, y miren, quiero al finalizar, o sea, yo no puedo hacer una cosa aplicativa de todos los 35 vicios, pues, o sea, eso está difícil. Entonces, por eso es que cada que se acabe un módulo, vamos a tener, yo creo que por lo menos un mes entero como de taller aplicado. Pues si les parece, pues si no, no. ¿Sí? Em, y de alimentación y todo, porque si no, es que imagínense, o sea, 35 al tiempo, ¿no? ¿Quién hace eso? Sí. Entonces, pues nada, de verdad que vamos a ponerlo al servicio de Dios y ya el otro fin, miren, yo algo que sí los invito y de verdad, ahorita que como que estoy recibiendo ayuda para poder ser más diligente con esto y servirles o sea, y subirles los PDF a la biblioteca virtual, la gente que de pronto está viendo esto en diferido, em, y que de pronto no tiene acceso a la biblioteca virtual, pero está viendo los videos en el canal de Angelitos, que es Ángeles, o en el canal mío de YouTube. Yo sí les pido que me escriban por debajo un mensajito en YouTube, diciéndome, Mari, queremos estar en el grupo de WhatsApp, porque sabemos que hay mucha gente que es súper juiciosa viendo el curso, pero no lo pueden ver en tiempo real, pues de pronto por los cambios horarios o por lo que sea, y pues en el grupo de WhatsApp pueden acceder a la biblioteca virtual que ya estamos construyendo en el Drive, donde van a tener acceso a todos estos PDFs, donde van a tener acceso a todo eso para que ustedes, ¿de qué les van a servir los PDFs, amigos? Pues para que ustedes se vayan al Santísimo. Y acá yo les dejo un montón de preguntas y de ejercicios para que cada uno se trabaje, ¿sí? Uno en esto tiene que autoterapiarse también y hacerse, o sea, eh, y trabajarse a uno mismo, listo, o sea, Mari, las heridas, ¿qué heridas? Nada, vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, nos volvemos muy heridos dependientes y no, no se puede, ¿sí? No se puede, toca trabajarle, hacerme cargo pues, de mi historia, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedo ingresar a la biblioteca virtual? Eso es un Drive, vuelvo y les voy a pasar el link por si acaso. Ahí sí están subidos pues todos los libros de Santa Hildegarda, especialmente pues este que es Los méritos de la vida en el que nos estamos como basando. Y me dice, María, ¿en qué parte del doctor Estrílogo? Ese es muy bueno para otras cosas, pero este taller está basado en los méritos de la vida para que no me digan por nada del mundo que que hay herejías porque 100% es en los méritos de la vida. Listo. Entonces, no sé, pues de pronto si alguien más quiere decir algo antes de acabar, Angelitos, de pronto si tienes algún comentario. No, nada más que agradecer y que es una realidad. Aquí no hay herejías. Está basado en el libro de los méritos de la vida y las personas si quieren que le subas cuando tengas tiempo de las clases, como lo estás dando, de los diapositivas para tenerlos, porque quieren estudiarlos. Les he dicho que tú has avisado que vas a ponerles la nube y ya después la vamos a poder usar, porque es tu trabajo. Tan divina, muchas gracias. O sea, eso ya lo vamos a tener y lo que les digo, ya me van a ayudar, gracias a Dios, que es que yo hago todo, o sea, yo edito, creo contenido, atiendo, pero ahí vamos. Ahora, si alguien quiere apostolar conmigo, yo le estoy pidiendo, me abro el corazón y es, a veces o sea, como en oración privada y todo esto, a veces el Señor me dice algunos mensajes o sea, que yo sí vengo sintiendo y es como la necesidad de armar comunidad. Pero para eso necesito gente que quiera postular conmigo libremente porque amigos, aquí no les, o sea, ¿cómo les pago? No se puede, eso en el cielo, ¿sí? Entonces, la gente que quiera postular, pues con todo el gusto y mucho trabajo por hacer. Eh, y, y pues bueno, gracias a Dios ya vamos a poder subir el contenido de la biblioteca con estos PDFs para que los puedan estudiar. Lo que les digo, o sea, esto no es mío, esto es de Dios. Entonces, por mí, háganle lo que quieran, pero yo le pongo marca de agua porque es mi trabajo. ¿Sí? Entonces, Bendito. Sí. pero el resto, ustedes tranquilos. Mari, que yo quiero dar un taller de cólera en mi parroquia o lo que sea, que si me puedo basar en eso, hágale. ¿Sí? Em, pero, pues, con la marca de agua, muchas gracias. ¿Es cierto? Les quiero preguntar aquí algo. Sé que muchas personas nos miran. Si alguien sabe de latín, si por favor se comunica o me mandan ahí en los que tienen mi número de teléfono o en YouTube o allí con Mari, que me avisen. Tenemos unos libros en latín de Santa Hildegarda y es importante que nosotros podamos traducir esos libros
¿verdad? Porque pues hemos encontrado algunas cositas que no van, pero no es porque no van, sino fue otra época, ahora es otra, y hay que mirar también pues lo original, lo más original que se pueda de Santa Hildegarda para nosotros y también para ayudarles a ustedes, porque sé que hay personas que saben latín. ¡Qué Por favor. bendición! Sí, sí, Abiertamente en YouTube o acá, mi gente que ha aprendido sí, latín, sí, sería, o sea, bienvenida. sí, sería una bendición muy grande. Entonces, pues nada, listo, o sea, ahí lo vamos a hacer para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer una cartilla, lo que les digo, o sea, como para llevar todas estas vicios y eso al final. La biblioteca virtual, les repito, es un drive. Eso, o sea, se meten en un enlace en donde ahí está, van a tener todos los libros, están los PDFs estos en los que nos basamos haciendo pues la clase, todas esas cosas, ¿vale? Para que lo sepamos y lo tengamos en cuenta. Si se puede, mi gente. O sea, yo les pido un favor y es que esto tiene que generar esperanza, esto tiene que generar herramientas para trabajar en familias sanas, esto tiene que generar fuerza de voluntad y razones para seguir construyendo pues una mejor versión de nosotros mismos. Esto no nos puede dar tristeza. Eso de que es que yo, ay, no, todo me pegó. No, señor, usted les está abriendo los ojos, señor. Gracias, gracias porque me estás dando las herramientas de manera gratuita, de manera libre para hacerme cargo de mi historia. Entonces los quiero animados, pues, porque, mejor dicho, o sea, yo con todo este esfuerzo para que ustedes vengan acá a ponerse tristes, me dan, no, o sea, ¿sí? No, señores, no quiero tristeza, vamos para adelante y vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, pues vamos a hacer, voy a responder una pregunta aquí al final, pero no la voy a grabar, ¿listo? Entonces, Nada más, algo bien rapidito, Mari, a las personas que escriben ahí de lo que sienten cólera, ira, ya dijo bien, Mari, ¿verdad? No sentir tristeza, al contrario, Dios nos está enseñando, ya hay que ir a la confesión, no se les olvide, es una manera de ir sanando las heridas y de no tratarnos mal a nosotros ni tratar a los que están alrededor de nosotros, y esos son nuestros hijos. Cuando uno se confiesa que mira que hizo algo con ira, con rabia, con cólera. Santa Hildegarda habla mucho de cómo uno puede matar a un hijo. Son castigos fuertes o sea, la cólera es grande, largo, como dijo, nos ha venido explicando Mari, y uno llega a cometer, a veces no mata el cuerpo, pero sí con esas heridas puede matar el alma de uno de nuestros hijos, y después qué difícil es para ellos salir o uno mismo. Entonces hay que ir a la confesión y esto es un regalo de Dios. Y hay que ir a la confesión. amén, amén. Bueno, vamos a hacer la oración final. Clara, no te preocupes, te voy a dar la palabra, pero para que no se nos haga tan largo en YouTube, vamos a cerrar y las personas que se quieran quedar a que hablemos un ratico más, pues nos quedamos. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer la oración final. Por ahí alguien había dicho que quería hacer la oración final. ¿Quién era? Me Eh, parece que Raquel, me parece. sí, a ver, miremos. Bueno, alcen la mano porque ya me olvidó. A ver, quién iba a hacer la oración final? Pero bueno, creo que Clara, ¿no? Si no, bueno, a ver, ahí ya te di acceso al micrófono. Hola, Hola, Clara. muy buenas noches, Dios les bendiga. Pues, dentro de, pues, primero todo agradecer por todo lo que hemos aprendido acá. Pues, primero que pues, Señor la puso allí a todo este gran equipo y pues nosotros estamos ahí aprendiendo, gracias a Dios, para poder ser esa versión que Dios tiene desde antes de nacer. Y yo creo que algo que nos podría ayudar también muchísimo es la Tridentena de San José. Porque Eh, dice todo lo que le hace, él siempre intercede. Y eso y es algo que sé que nos va a ayudar muchísimo, especialmente cuando tenemos ese espíritu de la ira, que hace muchísimo daño. Entonces, ese era el aporte que yo quería hacer. Muchas Muchísimas gracias, Dios la bendiga. gracias. Qué hermosa, San Gracias. José, patrono de la prudencia, de la calma. Gracias por traerlo hasta acá. Antes de hacer la oración final, igual vamos a seguir lo que les digo, los que se quieran quedar otro ratico, se me olvidó
de verdad, yo les pido con todo mi corazón oración. O sea, porque, amigos, está siendo muy difícil tener una cita con el obispo, o sea, con algún obispo acá. O sea, nunca se me había hecho tan difícil. Entonces, yo sí les quiero pedir mucha oración para poder lograr los permisos que necesitamos, porque igual todo lo hacemos en obediencia, Dios todo lo hace perfecto, yo no me quejo de nada, pero está siendo difícil, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, sí les pido mucha oración por eso, ¿vale? Voy a hacer la oración final, ya que no se, o sea, no se animaron, pero ya ahorita les sigo dando la palabra. Entonces, vamos a hacerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, yo hoy te doy infinitas gracias por este espacio que nos has regalado. Gracias, Señor, por mostrarme. Ahí dile tú en tu corazón. Dile gracias por mostrarme, Señor, todas las formas en las que este vicio de pronto ha estado presente en mi vida. Y te doy las gracias porque sé que también así como muestras, me das las herramientas para hacerme cargo de ello. Te entrego, Señor, este corazón y te pido que me muestres cuáles son las heridas ocultas en la injusticia, en la humillación o en tantas cosas que todavía me cuesta reconocer, en donde sigo explotando. Corta, Señor, todos los patrones de cólera que hay en mi familia y regálanos la gracia de poder reflejar en libertad lo que es la gracia de tu amor. Cúbrenos, sellanos y protégenos, Santa Madre de Dios, y con la bendición también de Santa Hildegarda, regálanos tu bendición maternal y especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dejar de grabar. Dios los bendiga a los de YouTube. Bueno, hasta luego.